En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invite y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover. Hermanos y hermanas, y todos aquellos que nos escuchan, sean todos bienvenidos a esta su emisora, Canal Palabra Viva, en este su programa, El Deseado de Todas las Naciones, que conduce su servidor, Jason Grover, desde Puerto Rico, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, y para dar a conocer a aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Sean bienvenidos una vez más a este final de un día más, un domingo más, Día del Señor, donde ciertamente hemos o debimos de haber procurado honrar a Dios en todo momento, no que debamos honrarlo en todo momento y todos los días de nuestra vida, pero ciertamente Dios nos ha provisto un día en especial para que lo separemos para Él. Y ciertamente esto traerá bendición a nuestras vidas, porque recordemos que el día del Señor no fue creado por causa de Dios, sino por causa del hombre y para beneficio de nosotros mismos como pueblo de Dios. Como ya les dije, sean bienvenidos una vez más. Es para mí un gozo, un privilegio. Me siento más que bendecido al poder compartir la palabra con ustedes. Vamos a comenzar como nos corresponde, presentando todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a exponer, todas las alabanzas con las cuales vamos a adorar a nuestro Creador, para que su nombre sea exaltado sobre todas las cosas, para que el pueblo de Cristo, su iglesia, sea edificada, y yo también siendo parte de ella. Y si hay alguno que no conoce a Cristo Jesús, su obra redentora, venga un conocimiento más pleno, y tal vez quiera Dios sea hoy tu noche de salvación. Oremos, mis amados hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante su presencia, mi Dios amado, presentándole este programa, mi Dios, este servicio, este culto de adoración a usted, mi Dios, este breve estudio de su palabra, mi Señor, estos cánticos con los cuales procuraremos adorarle, mi Dios, con todo nuestro corazón, espíritu, alma y ser, mi Dios, pidiéndole que lo recoja, mi Dios, recoja nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros corazones, mi Dios. Despeje nuestra mente, mi Dios, para poder recibir su palabra y adorarle en espíritu y en verdad, mi Señor. Como siempre digo, sabiendo y reconociendo, mi Dios amado, que reímos con los que ríen y lloramos con los que lloran, mi Dios. Usted conoce la necesidad propia de cada uno, el anhelo de cada uno y las necesidades de cada corazón, mi Dios. Pero una cosa yo sé, mi Dios, como usted le dijo al apóstol Pablo, que nos baste su gracia, mi Señor, que podamos entender, mi Dios, que en usted hay plenitud y plenitud de gozo, mi Señor. Sea consolando a aquellos que están abatidos de alma, de espíritu, en depresión, en tristeza, en angustias, en necesidades, mi Dios. Que ellos puedan ver, mi Dios, que usted ha de proveer conforme a su voluntad, mi Señor. Aprovechamos, mi Dios amado, para pedirle perdón por nuestros pecados, mi Dios, perdónenos todo aquello que hemos hecho que no debimos de haber hecho, y todo aquello que pudimos haber hecho y no hicimos en este día, mi Señor. Ayúdenos, mi Dios, a reconocer nuestras faltas y presentárselas a usted, mi Dios, sabiendo, mi Dios, que en usted, en arrepentimiento, usted nos perdona, mi Señor. Perdónenos, mi Dios, y que nos sintamos perdonados, mi Dios,
para que podamos recibir toda esta palabra, mi Dios, y todo esto que hagamos hoy, mi Dios, para su gloria y para su honra, y que nada impida el fluir de su palabra en nuestros corazones, mi Dios, que la misma quede grabada en ellos, mi Señor. Mire los que están enfermos, mi Dios. Aprovechamos, mi Dios, para presentárselos en oración. Sea usted trayendo sanidad, aliento, fortaleza, mi Dios, en medio de toda aflicción. Su palabra misma lo dice, que las mismas aflicciones, las mismas pruebas que se van cumpliendo en cada uno de nosotros, ciertamente en distintas circunstancias y en distintos contextos de vida, mi Dios, pero es así. Los presentamos a ellos en oración y nos identificamos, cada uno de nosotros, recordando a todos aquellos hermanos en la fe que están pasando y padeciendo lo mismo que cada uno de los hermanos aquí presentes. Todo esto se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret, mi Dios. Amén, mi Dios amado, y amén. Hoy, como versículo bíblico para exhortarnos sobre el perdón, se encuentra en Colosenses 3, versículo 13, donde dice que de modo que tolérense unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, así como Cristo nos ha perdonado, perdónense también ustedes, perdonémonos los unos a los otros. Recuerden, mis amados hermanos, que estamos llamados a amar aún a nuestros enemigos. El tema de hoy es el dominio propio. Y voy a comenzar dando lectura. Antes de pasar a un himno de adoración, vamos a pasar a un primer texto bíblico que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 15. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 15, donde dice, y se lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros también, poniendo toda diligencia, fíjense, poniendo toda diligencia por esto mismo, por lo que ya el mismo apóstol Pedro viene hablando acerca de hacer firme nuestra vocación y nuestra elección por parte de nuestro Señor Jesucristo. Añadamos a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal, todo esto, como digo yo, bautizado con amor, todo esto con amor, porque si estas cosas están en vosotros, están en nosotros y abundan, y mis hermanos, no se dejen abrumar por todo lo que nuestro Señor, nuestro Dios nos pide en estos versículos, no nos dejemos abrumar con ellos, porque con el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, Él nos guiará a toda verdad, aun cuando no estemos conscientes de cuando necesitemos la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia. El Espíritu Santo nos va a guiar a enderezar nuestro caminar respecto a todo esto que el Señor nos pide. No os dejarán, fíjense lo beneficioso, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que nos va a mantener activos como cristianos y verdaderamente llevarnos a ser luz y sal en esta tierra. Versículo 9. Una advertencia, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Fíjense la severidad con la que el apóstol Pedro nos habla. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección.
Porque fíjense, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, dice el apóstol Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Fíjense cómo dice el apóstol Pedro, y fíjense también cómo nos podemos exhortar los unos a los otros con las mismas palabras en todo momento. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Y cómo él procuró eso? Bueno, no sé si él lo sabía, pero ciertamente quedaron plasmados en el canon bíblico, en la palabra de Dios, lo que se conoce como la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a pasar a un himno y les exhorto, mis hermanos, a que luego, cuando tengan tiempo, lean este primer capítulo de Segunda de Pedro. Está lleno de mucha sabiduría, mucha teología, que es conocimiento de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que Él pide de nosotros, recordando siempre que con la ayuda del Espíritu Santo y la comunión los unos con los otros, tenemos más que suficiente, y utilizando todos los medios de gracia para llevar todo esto a cabo, como ya les recordé y dice la palabra misma, con amor. Vamos a adorar al Señor juntos con una hermosa alabanza ejecutada por el grupo de adoración de la iglesia a cual yo asisto aquí en Puerto Rico, Alianza Cristiana y Misionera, Faro de Luz en Atillo. Adoremos juntos.
Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Espero que nos hayamos gozado, mis hermanos, con ese himno para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar al tema de hoy, el dominio propio. Pienso que será un tema en el cual no voy a disertar muchísimo sobre él, porque es un tema que está más que claro a través de la palabra. Y si tratase de abundar muchísimo más de lo que está expresado en la palabra o lo que podamos discernir a simple vista, revelado al cristiano a través de la palabra de Dios, el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros, estaría cayendo, como digo yo, en necedad. O sea que vamos a llegar al tema rápido, algo aplicativo. No por eso porque sea rápido no quiere decir que no vamos a profundizar en la palabra o en lo que Dios espera de nosotros. No, es que vamos a llegar al grano y a través de la palabra vamos a procurar que esto sea aplicativo a nuestra vida de ahora en adelante, de hoy en adelante, cada día más. Recuerden, yo siempre digo lo mismo cuando yo predico en la iglesia, cuando yo exhorto en la palabra, yo digo, bueno, el sermón para los hermanos. ¿Cómo está el sermón? Usted mismo puede decir lo mismo. El sermón, la exhortación estuvo tan buena como usted haya dispuesto su corazón para recibirla. Por eso mi oración siempre al principio de cada programa es que Dios recoja nuestros corazones y nuestros pensamientos, que confesemos nuestros pecados para que nada impida que esta palabra fluya en nuestros corazones y quede grabado en ellos. Vamos a pasar a la definición bíblica de dominio propio. Dominio propio es un valor personal que debería formar parte del carácter de un ser humano. Para un verdadero cristiano, esto es un mandamiento. Dios espera esto de nosotros. Es el último de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y según el diccionario, es poder, fuerza, autoridad o control que ejerce una persona, usted y yo, sobre sí misma, sobre nosotros mismos. ¿Para qué? Para hablar y accionar. Aquí cabe destacar que muchos impíos ejercen el dominio propio mucho mejor que muchos de nosotros del pueblo de Dios. Y a esta definición bíblica del dominio propio, yo le añado que no es solamente para el hablar y el accionar, sino también para el pensar, lo que pensamos y lo que meditamos y lo que miramos y lo que escuchamos y lo que compartimos y en lo que tomamos parte de, y por qué y para qué. En todas estas áreas nosotros podemos ejercitar el dominio propio bíblicamente. Lo contrario al dominio propio, el que no tiene dominio propio vive una batalla constante consigo mismo. Y esto es ciertísimo. Se mete en situaciones difíciles al no medir las consecuencias de hablar y o actuar por impulso. Consecuencias trae frustración, enojo, angustia y sentimientos negativos que dañan nuestra mente, nuestro corazón, cuerpo y espíritu. Miren la profundidad a la que llega el dominio propio en el cristiano. Y en mi opinión, y yo sé que es verdad a la luz de la palabra, contrista al Espíritu Santo, impidiendo un obrar pleno de Dios en nuestras vidas para poder representarle dignamente en este peregrinaje como hijos de Dios y portavoces del Evangelio. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Aquí en esta carta el apóstol Pablo le está dando los últimos consejos a su colaborador, y no es la primera vez que nosotros, que por lo menos yo de mi parte en este programa, he citado esta última carta del apóstol Pablo a Timoteo, su última carta en toda la Biblia, y a su colaborador en el Evangelio, a Timoteo, el cual en varias ocasiones el apóstol Pablo le llama hijo, demostrando la relación tan estrecha que tenían ambos en común denominador: Cristo Jesús y su Evangelio. Timoteo ya era presbítero, obispo, o como mejor lo conocemos hoy, pastor, bien establecido en la iglesia de Éfeso. Aún así, Pablo lo exhortó de esa manera y lo continuó exhortando. Timoteo, entre varias cosas, estaba sufriendo persecución y estaba siendo juzgado su liderato, aún de los mismos hermanos en la fe, y oposición de los incrédulos o impíos, por causa de que del Evangelio y de su juventud. Aún así, Pablo le recuerda todo lo que nos ha sido dado o concedido en Cristo Jesús, incluyendo el dominio propio. Pablo menciona 3 características, no solo de un líder, sino de cada cristiano, incluyendo el dominio propio, dado al pueblo de Dios a través del Espíritu Santo. Esto de por sí es lo que se conoce como un monarquismo, una obra o un hecho dado por Dios al momento de la salvación. No necesita ayuda del hombre, al igual que la justificación o el don de la fe. Porque recordemos, mis hermanos, que nos es dado por gracia, un regalo de Dios. Pero una vez ya salvos, necesitamos aplicar el sinergismo. Y no es que me esté botando aquí con palabras de domingo, mis hermanos. Es que vamos procurando, creciendo cada día más, y podamos identificar todos estos puntos al momento que leemos la Biblia, la palabra de Dios, y nos podemos gloriar en lo que ya Dios ha hecho por nosotros y en todo lo que Dios pide con nosotros, que verdaderamente Dios nos exige ejercer el dominio propio en nuestras vidas para conducirnos como verdaderamente hijos de Dios. O sea, cooperar, poner de nuestra parte para continuar creciendo conforme a la imagen y semejanza de Cristo en esta vida terrenal. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, utilizando todos los medios de gracia dados por Dios a su pueblo. Están la oración, la lectura de la palabra, y no solo la lectura, sino la meditación concisa, como digo yo, no solamente leer por leer, sino digerir la palabra de Dios. Es mejor, mis hermanos, leer poco, analizarlo, meditarlo, internalizarlo y aplicarlo a nuestras vidas y darle gloria a Dios y afirmarnos en esa palabra, que leer 2, 3, 4, 5 capítulos bíblicos y que no se nos quede nada. A través de la lectura de la palabra renovamos nuestra mente, porque recuerden, en nuestros pensamientos también tenemos que ejercitar el dominio propio. Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, no nos adaptemos a este mundo, sino transformaos. Nuestras vidas que sean transformadas, ¿cómo? Mediante la renovación de vuestra mente. ¿Cuándo? Hoy, sí, pero mañana también, y pasado mañana también. Tal vez nosotros ahora mismo nos estamos dando cuenta que en muchos momentos dados no hicimos algo que nos habíamos propuesto hacer, que lo queríamos hacer para Dios y con amor, y no lo hicimos. ¿Por qué?
porque no tuvimos dominio propio en un momento dado o tal vez a través de todo el día. No ejercimos el dominio propio para las cosas que teníamos que hacer para que en un momento dado pudiésemos leer la palabra, orar, tener comunión los unos con los otros. Bueno, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Eso se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, porque mis amados hermanos, el que está embriagado con vino no tiene ningún dominio propio, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en acción de gracias. Inmediatamente, luego de estos versículos, el apóstol Pablo pasa a una lista de exhortaciones y mandamientos que verdaderamente requieren de nuestro dominio propio. Recuerden ese pasaje bíblico. Un pasaje más, Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos, así que ya lo podemos esperar, pero aún así no tenemos excusa para venir ante nuestro Redentor y confesar nuestros pecados en arrepentimiento. Y además de eso, nos recuerda la necesidad que cada uno de nosotros tenemos y teníamos de aquel sacrificio en la cruz del Calvario. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículo 5. Así también la lengua, fíjense, nuestro hablar es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una palabra, algo que dijimos, a esto es lo que me referí, que no le iba a añadir más brillo de lo que ya está en la palabra, porque yo sé que cada uno de nosotros entendemos. Aquí nos expresa cómo el no ejercer el dominio propio a la hora de hablar, responder, comentar, criticar y aún escuchar a nuestro prójimo, escucharlos, puede y hará traer graves consecuencias. Pero a lo que yo quisiera llevarnos hoy es como el no ejercitarnos y apoderarnos de este mandamiento y fruto del Espíritu nos ha incapacitado o nos incapacitará en el futuro el impedir que llevemos o prediquemos un evangelio digno de Cristo. Porque si no es con el corazón recto, estaremos trayendo mala reputación al evangelio mismo y a nuestro testimonio, incapacitándonos muchas veces de continuar evangelizando aún a nuestras propias familias. Aunque Dios es poderoso para restaurarnos, pero ciertamente tenemos que aprender de nuestros errores. ¿Cuántas veces el no saber escuchar? Porque tenemos que ejercer dominio propio aún para escuchar. Escuchar lo que otro tiene que decir. Ya rápido estamos refutando algo, cortando de inmediato la comunicación y un diálogo cordial que a la larga pudiese haber sido fructífero para ambas partes y traer gloria a Dios. Ciertamente esta es una área donde todos siempre tendremos oportunidad de crecer. He escuchado a través de los años muchos hermanos y hermanas que les he preguntado sobre qué están leyendo en la Biblia o qué están estudiando
o qué plan de lectura llevan. Y la contestación ha sido: no soy de mucho leer, o no me gusta leer, o no he tenido tiempo. Contestaciones así, mis hermanos, aunque yo no se los diga porque he tenido que ejercer el dominio propio, ciertamente a la luz de la palabra, son inaceptables. De alguien que dice ser hijo de Dios. Deuteronomio 6 y el mandato a Josué y todos los reyes de Israel era y sigue siendo tener presente la palabra de Dios en nuestras vidas cada día, en cada momento. Dice en la mañana, en la tarde, al acostarte. Y yo me puedo ver en ese espejo muchas veces, donde yo espero casi al final del día para tener un tiempo devocional con mi hijo, cuando yo debiese de hacerlo en la mañana, presentárselo a Dios en oración. Porque, mis hermanos, ya yo he visto a Dios obrar. ¿Por qué dudar en comenzar a hacerlo? Aunque no les digo que no lo hemos hecho. Lo hemos hecho muchas veces, pero debiera ser más enfático en cada momento y enseñárselo a sí mismo a la luz de Deuteronomio 6 y Efesios 6. Tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo conoceremos a Dios? El Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros y espera de nosotros si no leemos y meditamos en su palabra. La oración, Efesios 6:18. Fíjense lo que dice: orando cuando, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Bueno, pues sí, dice orando en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto se logra, mis amados hermanos, con una vida consagrada a Dios, donde los pensamientos y nuestra vida giran en torno a Cristo. Por eso yo siempre les he recordado y se los digo: el Evangelio no es antropocéntrico, no está centrado en el hombre, es cristocéntrico. Nuestras vidas girando en torno a Cristo y no Cristo girando en torno a nuestras vidas y concediéndonos todo lo que nosotros le pidamos, nuestros caprichos. No, vidas cristocéntricas, porque se puede, mis amados hermanos, lograr esto, llegar a este punto, orando en todo tiempo y súplica en el Espíritu y velando como en ello, con toda perseverancia. Y para esa perseverancia necesitamos dominio propio y súplica no solo por nosotros, sino por todos los santos. Efesios 6:18. Este único pasaje bíblico debiese ser más que claro en lo que Dios espera de nosotros. Nosotros, los que somos padres, cuánto nos deleitamos cuando nuestros hijos nos hablan. Asimismo, Dios se deleita cuando vamos a Él a través de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Esta combinación sola, de por sí, la lectura y meditación de la palabra junto a la oración, es un arma más que efectiva para llegar a ser lo que nos dijo el Señor mismo, que somos la luz y la sal de la tierra, trayendo gracia al Evangelio, y para combatir los deseos de la carne, los cuales no hemos hablado, pero se necesita de dominio propio y todos sabemos cuáles son los deseos de la carne. Todos los reconocemos cuando que somos tentados, así que no voy a hablar de ellos, ya que bastante se hablan de ellos, y además la ley moral de Dios está escrita en los corazones de todo ser humano, justos e injustos, salvos y no salvos. Lo que me quiero enfocar es en los medios de gracia, como ya se los dije. Dios requiere de nosotros que leamos y meditemos en su palabra. Mi consejo propio: haga un plan de lectura, sea sistemáticamente,
comience un pequeño estudio bíblico, sea por un atributo de Dios, un don de Dios, una pequeña carta pastoral, un salmo a profundidad, o sea un estudio teológico donde procuramos conocer a Dios más, o un estudio como este aplicativo a nuestras vidas. Separe un tiempo, mis amados hermanos, en específico para tal tarea. Y esto no es un versículo del Facebook mientras se toma un té o el café en las mañanas. No, es un tiempo serio. Aunque leer un versículo en la mañana es mejor que nada, no se los voy a negar. Pero aún así Dios nos llama a mucho, muchísimo más. Ejerce el dominio propio. Si se tiene que levantar más temprano, hagámoslo, hágalo. Ponga todas las alarmas que necesite para levantarse. ¿Que se acuesta muy tarde? Bueno, pues ese es el dominio propio, y acuéstese más temprano y no se acueste sin antes leer la palabra. E igual con la oración, los mismos principios son aplicativos a nuestras vidas. ¿Por qué detenerme ahí? Porque yo sé que si comenzamos en estas dos áreas de vital importancia, comenzaremos a ver los resultados, y estos se reflejarán en las demás áreas de nuestras vidas, incluyendo que no he hablado, y cada cual se puede mirar en un espejo, porque el dominio propio es aplicativo a todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo el comer, cuidar de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Estamos en una guerra, y es una guerra espiritual, y somos los soldados de Cristo en este mundo, y nuestras armas no son terrenales, son espirituales, poderosas para romper cualquier fortaleza. Comencemos con nosotros mismos, poniéndonos toda la armadura del cristiano, y vivamos para Cristo, preparados, esperando desde los cielos el que ha de venir a buscar a su pueblo y nos halle haciendo su voluntad. Vamos a leer unos cortos versículos bíblicos y con esto terminamos. Y se encuentra en 1 Samuel 13, del 7 al 14. No todo es tan drástico como esto, pero vamos a ver rapidito qué pasó aquí con Saúl por no ejercer el dominio propio. Dice, y algunos de los hebreos, porque estaban preparados para la batalla, pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Estaban huyendo de la guerra, y la guerra aún no había comenzado. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Ya Samuel y Saúl habían acordado esto, pero Samuel no venía a Gilgal, no llegaba, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, fíjense lo que dijo: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Esto no le tocaba al rey, esto le tocaba al sacerdote y al profeta, que en este caso era Samuel. No le tocaba a Saúl, y él no ejerció el dominio propio, además de que le faltó la fe. Ya él había visto a Dios obrar. Y cuando él acababa de ofrecerle el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle como si nada hubiese pasado. Pero miren qué grande las palabras de Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, él llegó a su propia conclusión él mismo, él no consultó a Dios. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, miren qué excusa. Y así mismo hacemos muchas veces. Me esforcé, dijo Saúl,
pues y ofreció holocausto. Él pensaba que estaba haciendo algo bueno. Entonces Samuel dijo a Saúl, fíjense las palabras, es que yo lo leo y esto es impactante. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Fíjense, su reinado hubiese sido confirmado para siempre, y en vez del Mesías venir a través del linaje de Saúl, de David, hubiese venido por el linaje de Saúl, y no le hubiese faltado trono a Saúl en la casa de Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mis hermanos, Saúl pudo haber tenido miles de excusas para su desobediencia, pero Samuel dio en el blanco del verdadero asunto. No guardó el mandamiento de Jehová, nuestro Dios. Al igual que Saúl, muchas veces nosotros damos excusas. Y no voy a hablar por nuestros propios pecados y por nuestros errores, tratando de justificar y espiritualizar cada acción de nuestras vidas o nuestras circunstancias especiales, porque para Dios no hay circunstancias especiales, hay circunstancias circunstanciales que provocaron todo esto en gran parte por no ejercer el dominio propio que Dios espera de nosotros. A Saúl le costó el reino, más adelante le costó la vida de él y de toda su familia, excepto uno, Jonatán. Podemos recordar las consecuencias de David por no ejercer el dominio propio cuando puso sus ojos en Betsabé. ¿Qué tan grande tragedia causó eso? Eso está en 2 de Samuel capítulo 12 en adelante. Lo ven en 2 de Samuel capítulo 12. Un minutito aquí. Exactamente, 2 de Samuel capítulo 12 en adelante. Y ya en el 13 van a comenzar a ver los disturbios en la familia de David. ¿Por qué? Porque no tuvo dominio propio. Y ya todos conocemos la historia. Así que, mis amados hermanos, procuremos crecer en esto que Dios nos llama. Y de hoy en adelante comencemos a disciplinarnos a nosotros mismos para gloria de Dios y para obediencia de la palabra de Cristo. Pero, mis amados hermanos, ustedes y nosotros y yo mismo vamos a ver los frutos tan dignos y gloriosos. Pero mire, uno de los más grandes es la paz interior. El no tener que deberle nada a nadie. Aunque siempre vamos a tener que pedir disculpas en momentos dados. Porque para muchos lo más difícil que le cuesta en esta vida, prefieren deber dinero a deber una disculpa. Y ustedes sabemos que es la verdad. Crezcamos en todo esto. Ya más adelante disectaremos en otros temas sobre frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu, los cuales uno de ellos es el dominio propio que hemos disectado hoy. Vamos a pasar una alabanza, mis amados hermanos, y estaremos de vuelta para despedirnos. Cordero Santo, Santo, Santo eres Él. Levantamos nuestra alabanza al que dentro
Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, mis hermanos, procuremos esforzarnos y estar conscientes del dominio propio y no nos olvidemos que ciertamente tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, que nos ayuda y nos capacita. Mejor es practicarla, controlar nuestro hablar, nuestros pensamientos, nuestras acciones, evitando el ser impulsivo y, si no en la mayoría de los casos, en todos los casos, dar un paso hacia atrás y mirar todo el panorama de lo que está pasando, y utilicemos de la prudencia que hemos hablado también en este programa a la hora de actuar, de pensar, de meditar y de hablar. Quiero recordarles que mañana en la noche tenemos el altar familiar con nuestro hermano Víctor Ose, nuestra hermana Noelia, nuestra hermana Gloria, sus hijos, a las 9:30 hora de Puerto Rico, 21:30 hora de Chile. Y vayan a nuestra página, como siempre les digo, denle like a esta publicación. No me están dando like a mí, le están dando like al evangelio mismo, a la emisora, al canal. Estén en YouTube. Un saludo a todos los que se han conectado, los que nos han escuchado. Sea que sepan que siempre es grato verlos ahí, acompañándome juntos en adoración, porque a la misma vez que yo exhorto, mis amados hermanos, yo me lo gozo con ustedes y soy exhortado también y edificado. Y vayan al canal en Facebook, Cristianismo Bíblico Palabra Viva, o Canal Palabra Viva, o bajen nuestra aplicación Canal Palabra Viva y ahí pueden ver nuestra programación durante toda la semana. Un saludo cordial a todos los colaboradores de la emisora y, más que nada, gracias a nuestro Señor Jesucristo por una vez más el concedernos terminar el día del Señor juntos en adoración, en oración, conociéndolo un poco más y pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a través del Espíritu Santo a poner todos estos principios en práctica. Oremos, mis amados hermanos. Mi Dios amado, vamos ante usted en el nombre de su Hijo amado Jesús y con la ayuda de su Santo Espíritu, mi Dios, dándole gracias por una vez más habernos permitido estar aquí esta noche, mi Señor. No solamente para los que recibieron esta exhortación, los que la recibirán, y para mí mismo también, mi Señor amado. Recuérdenos en todo tiempo, mi Dios amado, el ejercer el dominio propio en nuestras vidas, mi Dios, y sobre todo recordar, mi Dios, que el no ejecutar o llevar a cabo el dominio propio en nuestras vidas nos puede impedir en muchísimas ocasiones el poder predicar su evangelio, mi Dios amado, y que también podemos traer mancha al pueblo de Dios. Y ciertamente, mi Dios, no queremos hacer eso. Ciertamente, mi Dios, queremos y hemos sido llamados a ser luz y sal de la tierra, y todo para su gloria, mi Dios. Gracias, mi Dios amado, por haber llegado a nuestras vidas, mi Señor. Y si hay alguno, mi Dios amado, que aún no le había conocido, mi Dios, que en esta noche se ha dado cuenta y su Santo Espíritu lo ha redarguido, mi Dios, de que se tiene que arrepentir y reconocer que solamente en usted hay salvación, mi Dios, pues ha empezado con el pie derecho, mi Dios amado, como digo yo, lleno de gracia, mi Señor. Una vida más, 2 vidas más o 3 vidas más, mi Dios amado, añadidas al reino de los cielos, por el poder transformador de su palabra y el Espíritu Santo y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, al cual le estamos eternamente agradecidos, mi Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Será hasta el domingo que viene, si el Señor me lo permite, nos los permite. Y como siempre les digo, busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos.
transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invita y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover.